el chip y voy a pensar en anatomía patológica. Ok, espero que la clase de hoy sea provechosa. Vamos a tratar de analizarlo de una manera relativamente simple, pero siempre pensando en lo más importante que tienen que conocer el profesional veterinario en los diversos ámbitos de competencia. Muy bien, señores, la clase de hoy va a ser referente a trastorno metabólico de las proteínas. Y cuando hablamos de trastorno metabólico de las proteínas, es importante quizá rememorar algunos aspectos de lo que consideramos como normales. Y como siempre voy a tratar de que esta clase sea interactiva, que ustedes participen por sobre todas las cosas, que para mí es lo más importante, ¿no? Y nuestro tema de hoy va a ser trastorno del metabolismo proteico. ¿Quién me puede definir qué entiende por trastorno rápidamente? Una alteración que puede verse tanto por un defecto genético que viene por herencia o una falla congénita. Una falla congénita. Destaco el término central que utilizó el compañero. Es una alteración. Sale de la normalidad. Por eso que es muy importante en anatomía patológica siempre tener una base de conocimiento de lo normal. Entonces, fíjese, trastorno significa una alteración, es decir, que escapa a la normalidad de ese proceso. Y ahora me dice del metabolismo. ¿Qué entiendo por metabolismo, Daniel? Metabolismo consiste en la serie de reacciones que sirven tanto para, ¿cómo se le decía? Para reducir un componente a uno más sencillo o sintetizar un componente más complejo a partir de uno más sencillo. En este caso, vamos a tener una alteración del metabolismo proteico, ¿verdad? sí, en efecto. Ahí le veo a Parceriza. Hola, Parceriza. Doctor. ¿Cómo está, Parceriza? Bien. Parceriza, ¿vos qué entendés por metabolismo? Entiendo como la manera en que se transforman todos los nutrientes que se introducen en el cuerpo, o sea, que se ingieren, por así decir. Por así decir. Dice Naida. Ahí tenemos en Naida Esperanza. Conoce Naida. Creo que hay una criatura acá por la casa que se llama Natalia. ¿Qué entiende Natalia por metabolismo? Hola. Metabolismo sería la degradación, como dijo Dani, de pasar una molécula grande, por así decir, a una más simple, más sencilla, creo. ¿Simplemente es degradación? ¿O No. tengo que elaborar también en un metabolismo? ¿Para crear energía, doctor? ¿Perdón? ¿Para crear energía? Para crear energía. ¿Transformar la energía? Bueno, fíjese qué interesante, ¿no? Analizarlo de una manera simple para ir construyendo nuestro conocimiento, porque yo creo que la mejor forma, no entrar de lleno a hablar de patología y no tener claro lo que implica todo un proceso metabólico, ¿no? El metabolismo, voy a ir sacando las ideas centrales de los compañeros, constituye una serie de reacciones bioquímicas que se produce lógicamente dentro de nuestro organismo y sobre todo en la luz de algunos órganos tubulares, pero principalmente dentro de la célula de los diferentes tejidos y órganos, ¿ok? Dentro de la célula ocurren esas reacciones metabólicas. Y miren, eso implica
la obtención de nutrientes, como ya lo mencionaron, ¿verdad? Obtención de nutrientes, su digestión, su absorción, su transporte, y finalmente tiene que llegar a nivel de la célula. Y dentro de la célula, entonces, están los organoides. Está, digamos, el medio o la condición ideal para que se produzca ahí esas actividades metabólicas. ¿Ok? Y eso implica, lógicamente, sintetizar nuevo compuesto. Y eso compuesto también puede ser degradado, puede ser almacenado, puede ser degradado dependiendo del ejemplo y de la circunstancia. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a hablar de trastorno del metabolismo proteico, necesito tener por lo menos una idea básica en qué consiste el metabolismo normal de las proteínas. Ok, entonces avancemos. A ver, Cardoso Sánchez. Cardoso, ¿cómo me podría definir a las proteínas? Como un conjunto de aminoácidos. Conjunto de aminoácidos. O sea, yo, por ejemplo, tengo un aminoácido aquí, allá, todo disperso, aquí, todo disperso, y digo, esto es una proteína. ¿O no? No. Una cadena de aminoácidos. Cadena de aminoácidos. Entonces ahí ya hay una reacción metabólica. Fíjese, interesante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, sobre todo en la especie monogástrica, el producto de la digestión final de las proteínas son los aminoácidos. Y nosotros mismos vamos a ponernos como ejemplo. Anoche me comí un pedazo de carne, ¿ok? Perdón el ejemplo tan simple que lo voy a dar, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan, no voy a ser muy técnico. Entonces, comí un pedazo de carne. Ok, lo mastico someramente. Y ya pienso, ¿será que en la cavidad bucal ya hay una digestión importante de las proteínas? Porque sé que en la carne hay gran cantidad de proteína. Y no, llega al estómago y en el estómago tengo un jugo gástrico, ¿sí? Y ahí se produce una secreción de enzimas. Y allí me recuerdo que hay una enzima que se llama pexinógeno, que se activa en pexina por acción del ácido clorhídrico a nivel del contenido gástrico, y esa pexina ahora es activa y va a comenzar a producir una degradación, como el término que ustedes utilizaron, como una degradación, sería una digestión inicial de esa proteína. Va fragmentándolo, la cadena polipeptídica lo va haciendo un poco más corta, preparando para su digestión principal a nivel intestinal en la especie monogástrica. Llega ese alimento, la carne que ingerí, que lo mastiqué, llegó al estómago, en el estómago hubo una digestión muy parcial, muy somera, pasa al intestino delgado, y en el intestino delgado, ¿qué va a ocurrir? Ocurre para mí sería la digestión más importante en la especie monogástrica a nivel intestinal, y ahí me recuerdo por histología y por anatomía que existen dos glándulas sumamente importantes, que es el páncreas y el hígado, y sobre todo aquí el páncreas es radical en el proceso de la digestión o en el proceso metabólico de las proteínas, en donde ahí, lógicamente, las enzimas pancreáticas, una vez liberadas en la luz del tubo digestivo, entonces comienzan a desdoblar esa cadena polipeptídica a dipéptidos, y luego aparecen unas enzimas que son la aminoacidasa o la dipeptidasa, que lo convierten a aminoácidos. Y los aminoácidos se absorben. Muy bien, entonces ahora esos aminoácidos absorbidos finalmente llega a los vasos sanguíneos, y a partir de allí viaja por todo el cuerpo y debe abandonar de vuelta la pared de los vasos sanguíneos, ubicarse en el medio interno, que es el líquido que baña toda la célula, y ahí recién, fíjese, ahí recién nuestra célula o la célula de los animales, entonces por mecanismo de transporte, incorpora los aminoácidos hacia su citoplasma, ¿ok? Entonces ahora vuelvo a Cardoso. Cardoso Sánchez, creo que era la delegada, no sé si sigue siendo la delegada.
Me dice Cardoso Sánchez el conjunto de aminoácidos. Entonces, fíjese, ahora yo tengo ya aminoácido dentro de la célula. Ese conjunto de aminoácidos que ahora lo tengo en el citosol, ¿ya lo puedo considerar como una proteína o no? No, doctor. No. Entonces, fíjese ahora, la célula tiene que elaborar, tiene que sintetizar a partir de los aminoácidos, tiene que sintetizar a las proteínas, diferentes tipos de proteínas. ¿Quién dirige la síntesis de proteína, Cardoso? Los ribosomas. ¿Será los ribosomas o los ribosomas cumplen nomás determinadas informaciones? ¿El ADN es importante para la síntesis de la proteína? Sí, doctor, el ADN. El ADN. Bueno, fíjese, no voy a perderme mucho en esto, pero la idea era darle una herramienta de qué es lo que queremos hablar hoy. Entonces ya tenemos claro, entonces Cardoso, que las proteínas son cadenas de aminoácidos resultante de qué? De una polimerización de los aminoácidos. Ese proceso de polimerización se lleva a cabo por mecanismos lógicamente enzimáticos, en donde recordemos que el ADN es fundamental porque el ADN es el que dirige la síntesis, sobre todo de las proteínas a nivel intracelular. Ya saben ustedes, por un proceso de transcripción y formación de ARN, mensajero ribosomal y de transferencia, los ácidos ribonucleicos deben abandonar el núcleo y se ubica en el citoplasma asociado a los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso puede estar libre. Entonces dirigen ahí, a partir de ahí se encarga lógicamente de la síntesis de la proteína. Perfecto. Entonces ahora ya tengo claro qué es una proteína. Entonces cuando hablo del metabolismo proteico, acabamos de mencionar de dónde obtengo los precursores para la célula, que son los aminoácidos. Se obtiene a partir del alimento. Ese aminoácido absorbido son vehiculizados por la sangre, llega a nivel celular y dentro de la célula entonces es sometido, ¿no?, a una reacción metabólica y finalmente ya tenemos elaborado una sustancia que lo vamos a llamar proteína, proteína intracelular. Ok, muy bien. Ahora bien, las proteínas en sí, de manera bastante general, pero sumamente importante, es importante recordar, señores, que las proteínas son compuestos orgánicos. Punto 1. Recuerden que son sustancias cuaternarias, tiene átomo de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, son compuestos cuaternarios. Pero a lo que a nosotros nos interesa ya aquí, a partir del tercer año en adelante, es comenzar a conocer las funciones de las proteínas. Porque si ahora conozco qué es la proteína y qué función cumple, entonces cuando hay determinadas alteraciones, yo puedo pensar patológicamente cómo la alteración de una proteína X se traduce en determinadas patologías. Entonces aquí es importante destacar que las proteínas pueden actuar, de hecho, algunas hormonas son proteínas o son cadenas polipeptídicas, y las hormonas, ustedes saben que son sustancias químicas elaboradas por la célula de nuestro organismo a nivel de determinadas glándulas, y que las hormonas cumplen funciones muy importantes, sobre todo estimulando la actividad metabólica de determinadas células que se llama target cell o células blancos, o algunos tejidos o algunos órganos blancos. Entonces eso es importante considerarlo, porque cuando yo hablo, por ejemplo, de una endocrinopatía, o si tengo una alteración en la síntesis, como dijo ahí Daniel, cuando hay una alteración, por ejemplo, genética, es decir, el ADN en ese proceso de la transcripción, hay una información anómalo o hay una autoduplicación incorrecta, entonces esos genes anómalos que pasan al ARN, ya sea mensajero ribosomal o de transferencia, van a tener una implicancia negativa para la síntesis adecuada de esa proteína. Entonces, si yo de repente tengo una hormona que ha sido sintetizado defectuosamente, entonces esa hormona es inservible, o sea, no va a funcionar como debería de hacerlo, ¿ok?
Entonces, esa es la importancia de conocer que las proteínas constituyen la base química de varias hormonas. Las proteínas son las bases químicas de varias enzimas. De hecho, sabemos que las enzimas son proteínas, algunas son proteínas puras y algunas, lógicamente, tienen otros factores denominados grupo prostético, ¿no? Pero aquí lo que es importante que ustedes sepan o recuerden, las enzimas son catalizadores, son proteínas. Y por lo tanto, lógicamente, esa enzima debe ser sintetizado adecuadamente para que tenga una actividad biológica acorde a la función que cumple esas enzimas. Ok, ahora muy bien, hoy está tan de moda, se escucha de repente ya por el tema de la patología, que lógicamente nos aqueja a todos y que nos tiene así en suspenso. Se habla mucho de la defensa. Ustedes van a escuchar mucho, se habla de la defensa, ¿no? Porque tiene una defensa baja, o tiene patología de base, o hay un inmunocompromiso. Son términos que se escucha constantemente. Pero, ¿saben qué, señores? Cuando hablamos del rol inmunológico que tienen las proteínas, simplemente recordar que las famosas inmunoglobulinas son proteínas. Son proteínas. Ok. Pregunto a Velázquez Rojas, que lo estoy viendo aquí. Velázquez Rojas, las inmunoglobulinas, que son proteínas, ¿qué célula la elabora? A ver, los que elaboran a los... claro. Células plasmáticas, que son derivados de la línea de las células linfocitos B. Sí, súper. Los plasmocitos son las células que producen entonces las inmunoglobulinas. Ok, ese detalle es importante. Ahora, si yo tengo justo di este ejemplo, ayer estuve también conversando con los compañeros de casa, y yo siempre trato de que darle informaciones que le va a servir mucho en la vida profesional. Y voy a la práctica diaria. Tengo un perro viejo, muy viejo, un perro gerionte, que comienza a tener problema de piel, de piel, y los propietarios, y esto ustedes lo van a vivir en el día de mañana, los propietarios quieren solución. Y dice, ¿qué es, doctor? ¿Por qué es tan reiterativo esto? ¿Qué es lo que le está pasando a mi mascota? Y lógicamente usted va a tratar de cumplir o de buscar la solución a ese pobre animal. Entonces uno comienza con los antibióticos, comenzamos a tratarlo con las vitaminas y todo, pero es tan reiterativo a veces que hasta inclusive los propietarios como que se cansan de este fenómeno. Entonces ahí la importancia del conocimiento del médico veterinario. Porque si desde el vamos, yo digo a esta persona, mire señora, señor, su mascota ya tiene una edad avanzada, su mascota ya no es un cachorro, ya no estamos en una etapa de madurez, de desarrollo normal. Ahora comenzamos en una fase en donde comienza a haber determinadas alteraciones estructurales orgánicas. Y muchas veces en esos animales tenemos alteraciones importantes en la piel, alteraciones que se traduce en una alteración de su mecanismo de defensa. Y estos animales, solemos decir, son animales que ya tienen una defensa baja, tienen una defensa comprometida, producto de la edad, producto de la edad, porque ahí su actividad metabólica, su capacidad de síntesis, su capacidad de responder a un estímulo antigénico ya no es lo mismo como un animal, digamos, una etapa de desarrollo intermedio. Entonces es normal que esos animales ya comiencen a desarrollar patología ya por simplemente una alteración sin una causa fija de su mecanismo de defensa. Por eso que es muy importante tener claro estos fenómenos y vamos a ir analizando a la medida que vayamos avanzando.
Ahora bien, también las proteínas es importante como componente estructural. Recuerden cuando hablábamos en histología, entonces decíamos que las proteínas sintetizadas por la célula, esas proteínas puede formar parte de la propia estructura dentro de la célula, como parte del citoesqueleto, como parte de su membrana de los organoides, de la membrana plasmática, como enzimas. ¿Ah? Y lógicamente, cuando en la medida que hay determinados tipos de alteraciones, cuando hay algunas patologías, vamos a ver que esas proteínas estructurales pueden ser de hecho dañadas. ¿Ok? Plantas tóxicas, sustancias tóxicas, cómo y de qué manera influye sobre la proteína, cómo y de qué manera puede influir sobre las actividades de las enzimas. De todo eso vamos a ir mencionando. Bueno, aquí también proteínas como mecanismo de transporte, o su rol como función de transportar determinadas sustancias. Ahí lo que es importante es simplemente destacar de que, por ejemplo, si yo voy a administrar algún fármaco, en particular si voy a hacer alguna terapia, entonces es importante saber que eventualmente nosotros necesitamos que tener una proteína sérica, sobre todo la albúmina, que esté cumpliendo ese rol. Y de protección mecánica y de movimiento, más que nada, aquí simplemente de manera muy general, las fibras musculares, la actina y miosina, que lógicamente cumple ese rol de extrema importancia. Bueno, antes de hablar de patología, recordemos rápidamente del proceso de la digestión de las proteínas en la especie monogástrica. Ya mencioné hoy, las proteínas ingresan en el organismo mediante la ingestión. A nivel del estómago dijimos de una digestión muy somera, convirtiéndose en cadenas polipeptídicas. Luego pasa a nivel del intestino delgado, en donde por acción enzimática, sobre todo las enzimas pancreáticas, los polipéptidos finalmente se convierten en dipéptidos. Luego actúan las dipeptidasas, lo convierten en aminoácidos. Y los aminoácidos, señores, van a ser absorbidos por las microvellosidades o facilitadas por las microvellosidades. Esos aminoácidos ya pueden ser utilizados en parte por las células epiteliales intestinales, lógicamente que lo necesita. Y el resto, la mayor parte, accede a los vasos sanguíneos y a partir de ahí se distribuye por todo el territorio orgánico. Ahora hay un detalle. Cuando se produce la absorción de los aminoácidos, entonces a partir de la luz intestinal, vía vena porta, llega a este órgano que para mí es el corazón en el proceso del metabolismo de las proteínas, que es el hígado. ¿Por qué? Porque gran parte de lo absorbido vía vena porta llega al hígado. Y el hígado, los hepatocitos, entonces tiene una gran capacidad de captar los aminoácidos. Ahí ya entra fisiología, cuáles son los mecanismos de transporte, por ejemplo, para que los aminoácidos puedan ingresar dentro del hepatocito. Es una difusión simple, sí, pero necesita de unas proteínas que faciliten su ingreso, entonces hablamos de una difusión facilitada. Por lo tanto, tiene una capacidad limitada, tiene una velocidad limitada, y cuando los aminoácidos ingresan dentro del hepatocito, entonces lo va a utilizar para sintetizar varias sustancias. Y aquí particularmente ya le menciono a ustedes en la famosa albúmina, el famoso fibrinógeno, señores, sintetizado principalmente por el hígado a partir de los aminoácidos ingeridos. Ok, entonces vayan pensando ustedes, ¿será que si tengo un paciente con un problema hepático, ¿será que tendrá influencia sobre el metabolismo de la proteína? Y probablemente que sí. Si yo tengo un daño hepático y si ahora estoy mencionando la importancia que tiene el hígado en el proceso del metabolismo normal de las proteínas, señores, el hígado es fundamental aquí. Entonces, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, me está perdiendo mucho peso, ¿ok? Miren lo que voy a dar un ejemplo así al aire nada más, porque aquí la idea es hablar simplemente del metabolismo. Si tengo un animal que me está perdiendo peso y yo practico, por ejemplo, un análisis de sangre y miren, me dice la albúmina lo tengo en baja cantidad,
wow, ¿qué me está indicando eso? Albúmina lo tengo en baja cantidad. Y yo pienso, ¿y qué es la albúmina? La albúmina es una proteína sérica. Bien, pero ¿dónde se produce esa proteína? En el hígado. Entonces yo debería pensar en una posibilidad de que mi animal está con un problema hepático. ¿Ok? Fíjese qué interesante es. Ahora bien, el otro órgano que es muy importante, si bien no participa en el metabolismo, en la degradación y en la asimilación de los aminoácidos, es el riñón. ¿Qué tiene que ver el riñón aquí en el proceso del metabolismo proteico? Dos razones fundamentales. Mire, a nivel del riñón, histología, los glomérulos renales, filtra la sangre. Ese proceso de filtración es muy selectivo, ¿no? Así habíamos dicho, porque ahí usted tiene una barrera de filtración dada por las células endoteliales glomerulares, por la membrana basal, por los podocitos. Y por lo general, siempre que un organismo, siempre que los riñones estén funcionando bien, entonces el riñón no debería de dejar pasar proteína. Por eso cuando se practica un análisis de orina, por lo general la proteína, en un análisis de orina de rutina, la proteína te sale como negativo. Y eso lo considero como normal. Ahora, si en ese análisis me aparece cruce de proteína o medido en gramos por decilitro, eso me está indicando que hay algo que tengo que analizar. Puedo pensar que hay un problema renal. ¿Por qué? Porque estás dejando pasar muchas proteínas. Es normal que de repente así pequeñísimas cantidades de proteína pueda atravesarlo, pero ahí me recuerdo de vuelta a la histología que el primer segmento del nefrón, que es el túbulo contorneado proximal, que tiene ribete en cepillo, tiene la capacidad de reabsorber. Entonces, si solamente pasa traza de proteína, entonces esa célula lo reabsorbe y no pasa absolutamente nada, no se detecta en la orina. Ahora, cuando se detecta en la orina, ya me está indicando que aquí tengo que pensar si hay algún daño renal glomerular. Ese es un Doctor, primer razonamiento. Segundo, vamos a ver nosotros que uno de los residuos que se forma durante el proceso del metabolismo de la proteína es la famosa urea. Y la urea, señor, el principal órgano que debe de eliminar o debe permitir la reabsorción, dependiendo de la necesidad del organismo, es la urea. Entonces, inclusive la urea junto con la creatinina son los dos indicadores que se utiliza bastante para evaluar la funcionalidad renal, pero hay que saber interpretarlo muy bien. Pero indudablemente, fíjese, si yo de repente tengo un análisis y tengo una albúmina baja, hoy Dios, pienso en el hígado, que puede ser que esté con un problema hepático, y lo peor es que tengo albúmina baja y ahora tengo la urea muy alta. Wow, entonces yo debo pensar que probablemente este organismo está un poco más complicado porque aquí tanto el hígado y el riñón no es que está funcionando muy bien. Bueno, doy un punto de corte ahí simplemente después para hablar de patología. Ok, entonces aquí tenemos, lógicamente, estos aminoácidos que han llegado al hígado. No es que los hepatocitos están envidiosos y dicen, no, todos los aminoácidos tienen que entrar aquí. No, es imposible porque el proceso de una difusión facilitada, dijimos eso limita un poco su mecanismo de transporte, su capacidad de utilizar esa sustancia, todo de una velocidad limitada. Entonces, esos aminoácidos que han llegado en excesiva cantidad, lógicamente pasa a los capilares sanguíneos sinusoidales del hígado y se distribuye por todo el territorio, luego abandona de vuelta la luz de los vasos sanguíneos y se ubica ahora en el espacio intersticial. Es decir, que todas las células de nuestro organismo, salvo lógicamente las células epiteliales de revestimiento que carece de vasos sanguíneos, entonces disponen en el medio interno de gran cantidad de aminoácidos. Entonces la célula a partir de ahí capta los aminoácidos y comienza entonces, como decía la compañera Cardoso Sánchez, ahí comienza el mundo de la síntesis de la proteína, que es un mecanismo enzimático que implica lógica por bioquímica, fenómeno de descarboxilación, desaminación, etc. Bueno, vamos a algo un poco más complejo. Vamos a algo más complejo. Entonces, ¿y qué pasa en la especie poligástrica? ¿Y por qué voy a tocar este tema? Porque, señores, si yo voy a hablar de alteraciones metabólicas en patología, entonces aquí tengo que tener bien claro.
tengo las especies y sus particularidades en el proceso de la digestión. ¿Eso qué importancia tiene? Porque aquí el proceso metabólico es bastante diferente. Entonces, si yo estoy frente a un animal de renta, ya de cualquier especie, llámese equino, llámese bovino, sobre todo en la especie, en las ovejas y en las cabras, aquí las alteraciones tienen una implicancia productiva muy importante. Ahora, si hablo en la especie monogástrica, sobre todo en animales de compañía, y sumémosle también al equino por allí, y a los cerdos, eh, puedo tener, dependiendo de la especie, una implicancia productiva y una implicancia muy importante en medicina veterinaria. Porque en animales de renta lo que más a veces siempre preocupa más indudablemente es la eficacia productiva. Y eso implica conversión del alimento que ingiere en carne o en leche o en huevo, ¿no? Ah, y en animales de compañía, la visión es totalmente diferente. Entonces, nosotros como médico veterinario tenemos que ubicarnos bien frente a qué especie estamos en contacto. Entonces, ahora bien, ¿qué ocurre en la especie poligástrica? Entonces, las proteínas presentes en los alimentos, por lo general, se considera como proteína de baja calidad. De baja calidad. Lógicamente, hoy en día tenemos una variedad de alimentos trabajados genéticamente, en donde se mejora el nivel de proteína. Es muy diferente hablar de un pasto colonial versus un Camerún versus una braquiaria, que son pastos que normalmente los animales están ingiriendo, o una leguminosa, en donde se habla mucho de la calidad del alimento en cuanto a la concentración de la proteína. Pero lastimosamente también que las plantas experimentan un fenómeno de maduración, y en la medida que avanza ese fenómeno de la maduración, la calidad de las proteínas y de otros principios nutritivos sabemos muy bien que va disminuyendo. En fin, eso indudablemente van a hablar en otra cátedra, pero aquí es simplemente la idea es abrirle un poco la visión. Incluso estamos en plena etapa de prácticamente de otoño, llegando al invierno, ya comienza a disminuir la disponibilidad de forraje, va a disminuir la calidad, fíjese, disponibilidad y calidad de forraje, y es normal ver de repente a los bovinos de repente perder peso, pierden peso, y luego llega primavera y verano y vuelve así a la normalidad, digamos. Son animales que su condición corporal es exuberante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces, esos alimentos ingeridos por los animales, vamos a enfocarnos en los rumiantes. Entonces, las proteínas presentes en los alimentos llega al gran saco llamado rumen. Y en el rumen tenemos la famosa microflora, los microbiotas ruminales, en donde tenemos protozoos y otros microorganismos bacterianos muy heterogéneos, una flora ruminal sumamente importante. Esos microorganismos contienen los mecanismos enzimáticos necesarios, lógicamente, para digerir esa proteína de baja calidad que se encuentra en el alimento. Y lógicamente ahí ocurre un fenómeno que ya todos lo conocen por bioquímica como una digestión microbiana. Vamos a ver en breve de qué manera esos microorganismos comienzan a, lógicamente, digerir esa proteína presente en los alimentos, liberando los nitrógenos de ese compuesto proteico, y lo utiliza para sintetizar proteínas microbianas de alta calidad. Y esta proteína microbiana lógicamente va a ser aprovechada por el organismo, y ahí es importante. Vamos a mencionar en breve en qué consiste la formación de amoníaco y el ciclo de la urea. Pero hay una parte de las proteínas que se encuentra en el alimento que lógicamente evade la digestión de la microflora ruminal y llega al abomazo. A partir de aquí,
Entonces, el desdoblamiento de las proteínas es similar en la especie poligástrica, es decir, aquellas proteínas que no han sido degradadas por los microorganismos ruminales y que llegan al abomaso, luego al intestino, finalmente se va a convertir en aminoácidos. Y estos aminoácidos entonces van a ser absorbidos por las microvellosidades intestinales y llega al hígado y a todas las células del organismo, tal cual como los habíamos mencionado. Aquí se resume como las proteínas presentes prácticamente en la microflora, sobre todo vamos a analizar esto en el rumen. Tenemos las proteínas, tenemos los microorganismos ruminales a través de su sistema enzimático, entonces lo va a convertir en péptido, en aminoácido, lo va a transformar en amoníaco, una parte de los aminoácidos lo va a utilizar para sintetizar las famosas proteínas microbianas. Ahora otra parte lo va a convertir en amoníaco y este amoníaco en el hígado principalmente debe ser metabolizado a urea y esta urea sobre todo luego que es un residuo prácticamente formado durante la digestión de las proteínas, entonces pasa a la circulación y esta urea es muy interesante, esta urea que se forma como residuo del proceso del metabolismo de las proteínas, entonces llega al plasma sanguíneo y debe ser eliminado por el riñón de tal manera a mantener una concentración dentro del rango normal. De hecho, el nivel de urea que acabamos de mencionar determina el grado de funcionalidad del riñón. Pero lógicamente existen algunas excepciones porque puedo tener incluso urea muy alta con un riñón normal. Entonces eso tengo que buscar otras posibles causas. Pero aquí no todo es malo. ¿Por qué? Porque la urea, señores, también es muy importante, sobre todo en los rumiantes, en la época crítica, sobre todo con menos disponibilidad de proteína, de compuesto nitrogenado. Esa urea tiene un ciclo dentro del organismo. Por un lado, una parte se elimina por el riñón. Otra parte, saben que señores, vía glándula salival, cuando por vía sanguínea llega a la glándula salival, entonces permite el pasaje de la urea y llega hasta los conductos de las glándulas salivales y se vierte a la cavidad bucal. Y esa urea retorna por la salivación al rumen, entonces, y ahí ese compuesto nitrogenado puede volver a ser utilizado por los microorganismos ruminales. Ok, el otro detalle que también dependiendo de la necesidad es que la urea también puede difundirse de la pared del rumen hacia hacia el rumen, de tal manera que en época crítica esto se utilice y lo aproveche lógicamente los microorganismos ruminales. Por eso de repente uno dice, híjole, estos bovinos en plena etapa de invierno donde el forraje es de muy mala calidad, si bien pierde peso, pero se mantiene mínimamente porque tiene esa gran capacidad. Muy bien. Y ahora recién puedo hablar de patología. Y ahora vamos a hablar un poquito de patología. Entonces, y vamos a mencionar algunas patologías más importantes en la vida profesional. Entonces, mi primer enfoque va a ser, porque estoy hablando de trastorno del metabolismo proteico. Entonces, aquí los compañeros ya mencionaron que hay una fase de asimilación, una fase de degradación, que aquí el ADN es importante. El ADN es importante porque algunas patologías vamos a ver que está relacionado con alguna falla en ese sistema. Y bueno, y vamos a clasificar a los trastornos del metabolismo proteico en primer lugar en el trastorno de la síntesis proteica. Tengo un trastorno en la síntesis de proteína. Y es ahí donde rescato el término que utilizó Daniel, cuando hay un trastorno genético, cuando hay una alteración genética, significa que de repente en el ADN hay algunos genes anómalos o hay informaciones anómalos. Entonces, cuando ese ADN se transcribe y da origen al ARN mensajero, y cuando el ADN va a brindar informaciones para, yo necesito que me sintetice, por ejemplo, si me ubico
a nivel de los fibroblastos. Estoy a nivel de los fibroblastos. Entonces estoy en el núcleo de los fibroblastos y ahí el ADN dice, bueno, yo necesito que me sinteticen proteína, tropocolágeno. Y ese tropocolágeno, una vez liberado fuera de la célula, tiene que polimerizarse y se convierte en las famosas fibras colágenas. Y yo pienso que la fibra colágena es una fibra que lo habíamos analizado en histología como un componente del tejido conectivo, y esas fibras colágenas decíamos que hay varios tipos, ¿no? Pero en general, digamos que las fibras colágenas le confiere a un tejido o a un órgano, a ver, parceriza, vuelvo a parceriza, ¿cuál es la función de las fibras colágenas en los diferentes tejidos y órganos? Estructural puede ser, doctor. Estructura, dice aquí. ¿Alguien quiere opinar? Darle Tejido un de poco de sostén. rigidez y sostén. Excelente. Darle rigidez, darle resistencia, conferir resistencia a ese tejido, a ese órgano. Ok. Bueno, entonces si tengo claro esa noción, y fíjese ahora, pero ¿qué tiene que ver las fibras colágenas aquí? La fibra colágena es una proteína, señores. Son polímeros de proteína que determina resistencia, rigidez, incluso determinada flexibilidad y elasticidad a un tejido, un órgano. No todo es rígido, ¿ah? Pero determina una rigidez importante. En cambio, la fibra elástica, la famosa elastina, que también son proteínas, pero esa proteína tiene una particularidad, que son sumamente elásticas, y lógicamente le confiere mucha elasticidad a un tejido, a un órgano. Ok, entonces si hay algunas alteraciones ya a partir en el propio ADN, entonces asumimos que hay una alteración genética, entonces las informaciones que llegan al ARN mensajero no es la más indicada, ¿no? Entonces el ARN mensajero dice, no, yo recibí la información, ya me voy, ya tengo que hacer mi tarea, y va al citoplasma. Y le dice, ahí se encuentra con los ribosomas o con el retículo endoplásmico rugoso, y ahí está en la RNA transferencia, y simplemente dice, bueno, vamos a comenzar a trabajar, vamos a descifrar la información, dice la RNA transferencia, y comienza y elaboran la síntesis de proteína, pero esa proteína sale con alguna falla. Entonces ahí, por lo tanto, yo voy a hablar de patología que tiene una base en una síntesis anormal de proteína. El problema está dentro de la célula. Wow, el problema está dentro de la célula. ¿Ok? Entonces ahí tengo algunas patologías congénitas o hereditarias que tienen una base enzimática, una enzimopatía hereditaria. Una enzimopatía hereditaria. ¿Qué pasó aquí? Las proteínas que forman la base de las enzimas, entonces han sido sintetizados también inadecuadamente. Y eso se va a traducir en determinadas alteraciones estructurales. Y si hay una alteración estructural, fíjese lo que voy a decir, si hay una alteración estructural, va a haber una alteración funcional. Si hay una alteración estructural, se traduce en una alteración funcional. Pero ¿qué importancia tiene eso para el médico veterinario? Porque va a observar esas alteraciones, funcionales. Y a partir de ahí, el desafío es dar un diagnóstico, saber qué está pasando en el animal y un poco saber cuál es el pronóstico. Y ahí, entre algunas patologías, mencionamos la dermatoparaxis, la osteogénesis imperfecta, que tuve la dicha de ver antes de ayer y dije, mira qué suerte que tengo, la bendición que tengo, porque justamente voy a hablar con mis estudiantes del tercer año y le voy a presentar un caso que he visto en mi vida la tercera vez que veo en 25 años. O sea, no es poco común. Y se estima incluso en el humano, cuando se habla de la dermatoparaxis, de la osteogénesis imperfecta, 1 de cada 100.000 personas aproximadamente, algunas publicaciones, entonces presentan esta patología, no es tan común. Ahora, dentro de la patología que se ve con cierta frecuencia,
es el famoso albinismo. Voy a presentarle los casos ya enseguida. Y ya albinismo habíamos hablado en la clase anterior como un trastorno de pigmento metabólico endógeno, en donde recordemos que los melanocitos, fíjese, ¿y qué tiene que ver con las proteínas? No entiendo yo esta cuestión. ¿Qué tiene que ver el albinismo con un trastorno metabólico proteico? ¿Qué tiene que ver? Entonces yo pienso, ¿y la melanina qué es? Es un pigmento. ¿Y cuál es la base de la síntesis de melanina? Un aminoácido, que es la famosa tirosina. No, pero todavía no encuentro relación. ¿Y cómo la tirosina se convierte a melanina? Por mecanismo enzimático. ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas. Muy bien. Entonces, en los albinismos, la deficiencia en la síntesis de la melanina tiene una enzimopatía. El problema está en la deficiencia enzimática responsable de la transformación o del metabolismo de la tirosina a la melanina. Sorpresa. Ok, es fácil de ver y definir una persona o un animal albino por las características clínicas, eso ya lo habíamos mencionado. En breve voy a hablar de la dermatoparaxis, la osteogénesis imperfecta. Y en cuanto a la forma adquirida, entonces puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria, cuando los sustratos principalmente, o hay una falla orgánica como base primaria, se traduce lógicamente en un trastorno en el metabolismo. Y secundaria por algún agente infeccioso que ha participado, ha destruido a un conjunto de células y eso lógicamente se traduce en una alteración de índole secundaria. Bueno, la famosa dermatoparaxis. Esta dermatoparaxis, ¿por qué se caracteriza? En el día de mañana, ustedes cuando sean clínicos veterinarios, la casuística es rarísima, es muy rara, pero hay que estar atento, ¿no? Y fíjese, en este caso, este es un cachorro fila brasilero de 4 meses que fue a la consulta. Cuando eso, ¿quién le habla? Tenía todavía bastante pelo, un joven recién recibido. Y ante este caso, un desafío importante. Y este animal fue a consulta por esto. Este animal fue a consulta porque presenta este abultamiento a nivel de los codos, bilateral. Y bueno, y fíjese cómo es colgante, ¿no? Ese fue el motivo de la consulta. Y señores, siempre vean al paciente de una manera integral. Así van a descubrir cosas. Porque el propietario a veces te crea un escenario que ya te arrastra y pensás exclusivamente en el motivo de la consulta. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, entonces uno comienza a explorar semiológicamente al paciente. Semiología importante. Entonces exploramos semiológicamente al paciente. Esto es una masa blanda. Decidimos punzar, contiene líquido. Y uno decía, bueno, ¿será que es un higroma? Que es aquí como una especie de sinovitis, porque hay anatomía, se encuentran las bolsas sinoviales. Es una posibilidad. Ya surge la duda, pero ¿será? ¿Y por qué es tan simétrico? Porque lo normal es que aparezca solamente en un solo codo y si aparece ocasionalmente en ambos codos debe ser tamaño diferente. En este caso era sumamente simétrico todo. Luego el comentario de los propietarios dice, mire, doctor, este animal siempre tiene problemas de piel. La piel se infecta con facilidad, la cantidad de antibiótico que ya tomó, no se cura, doctor, ¿qué es lo que pasa? Es un cachorro. Y mira aquí alguna secuela, por ejemplo, de las heridas que haya tenido este animalito. Y cuando uno comienza a realizar el tacto de la piel, increíble, la piel tiene una suavidad muy llamativa. Es una piel muy fina, muy suave. Y eso llama la atención. ¿Qué estará pasando aquí? Y la piel es bastante resquebradiza. Es decir, que con una infección leve bacteriana, prácticamente se convierte en una herida.
Entonces hay una fragilidad marcada de la piel. Y sorpresa, cuando comenzamos a realizar la famosa prueba de elasticidad que nos enseñan los profesores de semiología, yo hablo de esa manera para decirle a usted la importancia que tiene cada asignatura. Tocar paciente. Y cuando ustedes, y fíjese si de repente esa prueba tan simple que hemos hecho, pero haciendo con metodología el trabajo, entonces cuando realizamos la prueba de elasticidad, sorpresa, la piel se extiende con una facilidad extrema. La piel no pone resistencia. Y uno hace la prueba de elasticidad, sobre todo en la parte dorsal, es espectacular, porque se estira así la piel y lo suelta, y con una velocidad impresionante la piel recupera su posición normal. Ese signo es muy llamativo, no es normal. Entonces, luego comenzamos a curiosear más y vamos a tirarle los cachetecitos aquí. Fíjese, yo mismo me estoy poniendo como ejemplo, no puedo estirarlo. Y aquí, ¿qué ocurre? A una mínima tensión a ambos lados, fíjese cómo la piel se distiende en demasía. Luego comenzamos a explorar las articulaciones. Si bien es un cachorro, es muy llamativo cuando uno realiza la prueba de extensión. Que es lo que notamos, es que esa articulación se extiende más de lo normal, y cuando hacemos la prueba de flexión, ahí prácticamente, miren, sin ninguna resistencia, prácticamente coadapta toda la cara posterior de este miembro. Entonces, este paciente es llamativo. Entonces, a partir de ahí, uno comienza a emitir algunos diagnósticos probables: una dermatopatía congénita, una o sea, cuando yo digo dermatopatología, entonces hay una patología dermatológica a definir, no sé cuál es, y utilizo congénita la probabilidad porque es un cachorro. Entonces, a partir de ahí el desafío es: ¿qué hago con este paciente? Y lógicamente sugerimos la biopsia para confirmar la sospecha diagnóstica. Este animalito tiene un problema de dermatoparaxis. Y la dermatoparaxis, ¿por qué se caracteriza? Y ahí voy, si alguien quiere participar. ¿Por qué creen ustedes que la piel de este animal se vuelve tan elástico? Porque es tan distensible. Deficiencia de colágeno. Defecto, a ver, el colágeno 3 y 4 tiene una estructura defectuosa y eso hace que sea muy elástico. Sí, señor. Ahora hay varios grados, no solamente el 3 y 4, una clasificación en grados muy, muy complejo que de hecho necesitamos tiempo para, digamos, poder catalogar clínicamente a cada paciente, porque esto se vuelve a catalogar en grado. Pero el mensaje es eso, ¿no? Saber la base. Aquí tenemos una alteración en las fibras colágenas. Entonces, como es cachorro, un animal que está en plena etapa de crecimiento y tiene un crecimiento adecuado, un animal con buen desarrollo corporal. Entonces, aquí el problema, básicamente, señores, es una alteración en la síntesis y en la organización de las fibras colágenas. Ok, entonces, si yo vuelvo a la función, ¿cuál es la función? O dijimos hoy, ¿qué le confiere la fibra colágena a los tejidos y órganos? Y ustedes me han dicho resistencia. Entonces, si tengo un trastorno, si tengo poca fibra colágena y la poca fibra colágena que está ahí no tiene una maduración adecuada, no tiene una organización adecuada, no va a cumplir esa función. Entonces ahí la piel se distiende con una extrema facilidad. Ese es un detalle. El otro detalle también importante con este síndrome es que la piel también, la epidermis en sí, se caracteriza porque es una epidermis sumamente delgada, si lo comparo con un animal sano, y si la epidermis es muy delgada, lógicamente voy a tener un trastorno en la barrera, porque recuerden que la epidermis es un epitelio estratificado, queratinizado, que cumple una barrera cutánea
sumamente importante. Por eso que estos animalitos tienen una infección cutánea muy, muy recurrente. ¿Ok? El otro detalle de este síndrome de dermatoparaxis es que también las articulaciones tienen una laxitud terrible. Por eso decíamos cuando doblamos todo, y por eso incluso se habla del perro de goma. Algunos artículos lo describen así, porque se dobla todo. Y eso es porque, lógicamente, hay alteraciones en la síntesis de las fibras colágenas. Le vuelvo a reiterar que hay en varios estadios y lógicamente eso hay que tener un protocolo para ir asignándole puntos para designar a qué estadio clínico corresponde. Y la otra característica es que también puede ir acompañado de una vasculopatía. ¿Por qué vasculopatía? Porque lógicamente la fibra colágena también juega un rol importante en la pared de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces tenemos un cuadro de dermatoparaxis. Vaya, dermatoparaxis asociado a un trastorno metabólico proteico congénito. Muy bien. Y aquí el corte histológico. Este es un epitelio normal, un epitelio estratificado o queratinizado, aquí. Y miren la dermis, la densidad. Lógicamente, esto el que hace microscopía está habituado a mirar diariamente, ¿no? Entonces usted tiene unas fibras colágenas aquí, la densidad de las fibras colágenas, aquí, perdón, tengo, fíjese el caso problema. El caso problema, la epidermis, miren, sumamente delgada. Esto es epidermis, fíjese, poca cantidad de queratina. Y miren aquí, las fibras colágenas, si yo lo comparo en cuanto a densidad, tengo menor cantidad de fibras colágenas, algunas se ven gruesas, no tienen la misma organización, hay mucho espacio vacío aquí, que lógicamente va a ocupar sustancia fundamental, por lo tanto, esta piel no tiene la resistencia que debería de tener. Este es un caso, lógicamente, bajado de internet, solamente para que ustedes vean cómo son casos muy difíciles de verlo en la vida profesional. Y a veces lo vemos y no tomamos la fotografía instantánea. Entonces, a veces es difícil de ver estos casos. Y aquí vamos a hablar un poquito de la osteogénesis imperfecta, que tiene una base bastante similar a la dermatoparaxis. Es también un trastorno en la síntesis de las fibras colágenas. Y miren cómo se presenta de vuelta en cachorro. El médico veterinario, usted tiene que acostumbrarse a mirar al paciente de una manera íntegra. Este cachorrito me dice, no, estoy bien. Miren la expresión que tiene. No es un cachorro con una expresión normal, está medio tristón, es llamativo. Y lo otro que llama la atención es la posición que toma este animalito, ¿no? Y miren esta mano. Tiene una mano bastante incurvada aquí. Fíjense cómo está prácticamente con una curvatura muy llamativa. Y si bien en este lado pareciera ser no tan notoria, ¿no? Y bueno, este caso es lo que quería compartir de ustedes, que el día jueves me llamó un colega para mirar a este paciente, una interconsulta. Y lógicamente uno comienza a hacer la pregunta, las anamnesis, ¿verdad? Si hubo un traumatismo de por medio, desde cuándo comenzó a tener estas manifestaciones clínicas. Este es un cachorro que, de acuerdo al colega, está entre 5 a 6 meses, pero que hace un mes aproximadamente comenzó a tener algunas dificultades en la locomoción, ¿sí? Y después lo que fue llamando la atención a la colega es este abultamiento prácticamente a nivel de la articulación radiocarpiana, y aquí ustedes pueden ver como aquí la mano como que está en abducción, diríamos, está encurvado aquí, y nosotros obligamos al animal a tener una posición sentada y prácticamente no apoya esta pata. Al levantarlo, camina con mucha dificultad, lógicamente, y es un animal relativamente alegre al momento de la exploración, como todo boxer, ¿verdad?
comenzamos a hacer la prueba de elasticidad de la piel y llamativamente hay una elasticidad de la piel muy aumentada. Aquí le estamos haciendo la prueba de la elasticidad dorsal y cuando soltamos la piel vuelve inmediatamente a su posición original. Entonces, clínicamente podíamos pensar indudablemente en una dermatoparaxis congénita. Y lo que nos llama la atención aquí es los miembros. Entonces uno comienza a pensar, hay una posibilidad que esto también esté complicado con una osteogénesis de tipo imperfecta, ¿no? Entonces, como no hay antecedente de traumatismo, me sugería al colega hacer una placa radiográfica, porque ya ahí conversamos, si no hay antecedente de traumatismo, entonces la probabilidad de que esto sea algo genético hay que considerarlo, porque es un cachorro. El antecedente que me dieron los colegas es que este animal se analizaba la posibilidad de que, como estuvo suplementado mucho tiempo con calcio, entonces pensaban que podría ser una secuela de la administración de calcio, que yo no lo tenía así, digamos, no me era muy lógico pensarlo en esa probabilidad. Entonces, sugerimos y se practicó la radiografía de este caso, ahí ustedes ven, de ambos miembros, y sobre todo aquí ustedes pueden ver en este sitio, ¿no? Aquí no se ve muy, no se observa bastante bien en esta imagen, pero fíjese aquí, mire cómo acá hay un abombamiento y hay un cambio de dirección del hueso, está encurvado, ¿sí? Y sorpresa, aquí que ustedes están viendo una fractura. Aquí hay una fractura patológica y no hay antecedente de traumatismo. Este miembro, aquí, este miembro así, como doblado, tiene una fractura del cúbito. Es una fractura espontánea. ¿Y cuál es el riesgo que tiene este paciente? Que en la medida que vaya avanzando este proceso, también experimente una fractura patológica. Clínicamente, para mí, es un caso de una osteogénesis imperfecta, ¿no? Hay encorvamiento de ambos huesos en el mismo sitio, prácticamente bastante simétrico, y eso está relacionado con una anomalía en la síntesis de las fibras colágeno. Señores, en mi vida profesional es el tercer caso que he visto en 25 años haciendo patología. Bueno, vamos a las formas adquiridas. ¿Quién me dice qué órgano es? Hígado, doctor. Muy bien, hígado. Perfecto, hígado. ¿Y ese hígado le parece que es normal? No, doctor. ¿Por qué no? Villamayor. Porque parece, o sea, tiene una... Hace alusión a un hígado graso, doctor. O sea, está empezando una patogenia. Parece un hígado graso. Villamayor, a ver, recordemos un poco de anatomía. Para describir un órgano, ¿qué tenemos que considerar? En sus caras, sus bordes, la superficie, ¿Qué más? su situación, su posición y eso, doctor. Bien, súper, Permiso, Villamayor. doctor. Sí, El color también no se puede considerar. sí, le estoy preguntando, está abierto para todo. Su consistencia, doctor. Bien, consistencia, está saliendo. Forma, Su tamaño tamaño, está muy disminuido. color, consistencia. En algunos casos, olor. 5 puntos importantes. Forma, tamaño, color, consistencia para algunos órganos, olor. Y después, las relaciones anatómicas, como dijo Villamayor, la posición.
si ocupa una posición, etc. Y está relacionado, lógicamente, con los órganos vecinos. Ahora bien, perfecto. Entonces, fíjese cómo es fácil había sido. Okay, la anatomía que es complicado, no le queremos a los profesores. Pero yo siempre digo, hay que comenzar a volver a leer un poquito, pero ya un poco no a presión, como nos acostumbran a tener los profesores. Entonces, para que lo que yo voy aprendiendo me sirva mucho en la vida profesional. Entonces, vuelvo a reiterar, para que yo pueda evaluar un órgano, voy a considerar su forma, su tamaño, su color, su consistencia, olor. Y luego, algunas informaciones adicionales, como su posición, su relación con otros órganos. A ver, entonces, ¿qué puedo decir de este hígado en concreto, entonces? ¿Está grande el hígado? Está disminuido, parece. Parece que está disminuido de tamaño. Muy bien, y si está disminuido de tamaño, ¿en qué se basa para decirme que el tamaño está disminuido? Los bordes están muy cortantes. Perfecto, los bordes están muy cortantes, los bordes son delgaditos, súper. Ok, entonces Y tengo también el espesor, doctor. Tiene un también espesor el menor en espesor. comparación al normal. Muy bien. Y el ¿Qué me color, dicen de la superficie? ¿Es La lisa? superficie no es lisa, no. Si parece notas por rojo. el reflejo de la luz, se nota que no es liso. Perfecto. La superficie no es nada lisa, es deprimida en varias partes, tiene un aspecto rugoso. Miren aquí. Y aquí veo incluso como una hendidura rellenada por una coloración blanquecina grisácea. Estos señores es fibra colágena. Esto es fibra colágena. Entonces, vamos a ir un poco redondeando la idea. Tengo hígado, está disminuido de tamaño, los bordes están cortantes, tiene la superficie irregular, por lo que veo, tiene mayor cantidad de fibras colágena que genera una retracción. Y si es que en un caso hipotético, si yo llego a palpar o a cortar este hígado en una práctica de necropsia, ¿cómo encontrarían la consistencia? ¿Va a estar disminuida, normal o aumentada? ¿Cómo estaría la consistencia de este órgano? Podría ser friable, doctor. Puede ser. Otra opción. ¿Quién dice que puede estar normal o quién dice que la consistencia está aumentada? La consistencia está aumentada porque aquí hay una fibrosis. Cuando hay una retracción del órgano, técnicamente es una atrofia hepática, y ahí los espacios que dejan los hepatocitos que están disminuidos de tamaño, muchos hepatocitos desaparecieron, entonces ese espacio va a estar ocupado o rellenado por tejido conectivo. Entonces hay una fibrosis técnicamente hablando. Ahora bien, este animal en particular tenía líquido acumulado en abdomen, una ascitis, una retención de líquido, y fue sometido a una práctica de necropsia, y esto es lo que encontramos. Ahora, ¿qué tiene que ver el hígado con un trastorno en el metabolismo de la proteína? Y justamente en la introducción de la clase de hoy le dije a ustedes que es fundamental cuando uno habla de un trastorno metabólico de las proteínas, pensar en el hígado, pensar en el riñón. Pensar en el hígado, pensar en el riñón. Entonces yo me pregunto, a ver, en un caso hipotético, si este fuese mi paciente y está con retención de líquido en abdomen, entonces ese pobre animal está con una
panza distendida, con un abdomen distendido. Semiología me dice que tengo que percutir el paciente. Semiología me dice que puedo obtener líquido del abdomen mediante una citocentesis por punción con jeringa. Obtengo líquido, confirmo mi diagnóstico, digo, aquí hay una retención de líquido, aquí hay un líquido abdominal y el líquido obtenido es transparente como el agua. Eso técnicamente es un trasudado, no es un proceso inflamatorio. Entonces, a partir de ahora, mi desafío como médico es, bueno, y porque el dueño me va a decir, ¿y cuál es la causa, doctor? ¿Por qué mi perro está con esa retención de líquido? Y lo peor, dice, ¿se va a curar? ¿Qué le vamos a hacer, doctor? ¿Qué le voy a dar de comer? ¿Qué me sugiere usted? Muchas preguntas en ese momento y todas tenemos que darle una respuesta coherente, una respuesta técnica coherente. Porque eso, señores, es la base del éxito que uno tiene en la vida profesional. Ok, entonces la idea es darle esa herramienta a ustedes. Entonces ahora digo, ¿por qué hay una retención de líquido en abdomen? Y este líquido en abdomen, ¿qué tiene que ver con el hígado? Entonces comienzo a rebobinar. ¿Y qué tiene que ver el hígado? ¿Qué tiene que ver la retención del líquido con un trastorno metabólico de las proteínas? Entonces yo puedo pensar, a ver, ¿cómo puedo razonar? Y me dice la propietaria, mire doctor, que el animal sigue comiendo, come con normalidad. Yo no le veo sufrir más que el abdomen así distendido, pero me dice, me rompe el corazón, doctor. Está comiendo con normalidad, es alegre, no le duele nada, parece, pero cada vez su abdomen está más grande. Entonces, ¿qué come? Y si es una buena comida, entonces no puedo hablar de un trastorno metabólico primario por una deficiencia de proteína. Ok, entonces la pregunta es, y dígame, ¿la defecación, señora, es normal? ¿Por qué la pregunta es una defecación? Porque si el animal come, te dice que come bien, pero evacua frecuentemente y la materia fecal es pastosa, entonces puede ser que el problema sea un problema de digestión, de asimilación. Es una probabilidad. No, supongamos que la respuesta dice no, es normal. La materia fecal, doctor, es normal. Eso me está indicando que come bien, que la deposición de la materia fecal es normal. Hay una buena digestión, hay una buena absorción. Ok, ahora no entiendo. Alimento de buena calidad, buena digestión, buena absorción y tengo este problema. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? Porque ahí, lógicamente dijimos, vía vena aporta los aminoácidos que nos interesa ahora, llega en gran cantidad en el hígado. Y el hígado normal debería de captarlo, transportarlo, de comenzar a utilizar, asimilarlo, sintetizar proteína y otro compuesto. Ok, con este hígado, ¿le parece a usted que eso va a funcionar con normalidad? La respuesta es ¿sí o no? No, doctor. La respuesta es no. Entonces vamos a tener una disminución de la actividad metabólica del hígado. Y cuando disminuye la actividad metabólica del hígado, una de las principales proteínas que se puede utilizar como un indicador de la funcionalidad metabólica del hígado es la albúmina. Entonces ahora, si yo hago en este paciente que tiene retención de líquido y hago un análisis de sangre y determino la albúmina, las famosas proteínas totales, y esas proteínas están bajas, entonces si la albúmina está baja, yo puedo pensar en dos probabilidades. Si el animal está comiendo bien y tengo una albúmina baja, o tengo un problema renal o tengo un problema hepático. Si hay un problema renal, voy a tener una albuminuria. Si hay una albuminuria, mi nivel de albúmina también puede estar bajo. Si tengo un problema hepático, entonces mi nivel bajo de albúmina en la sangre, entonces puede asociarse lógicamente a una deficiencia hepática. Ahora, ¿qué importancia tiene la albúmina con la retención del líquido en el abdomen? Y ahí pienso, ¿cuál es la función de la albúmina? Actúa como proteína de transporte, pero una de las funciones gravitantes de la albúmina es que regula el intercambio hídrico entre el plasma sanguíneo y el espacio intersticial.
Entonces, la famosa presión coloidosmótica del plasma sanguíneo está determinado principalmente por la albúmina, por todas las proteínas, pero en especial por la albúmina sérica. Si tengo baja concentración de albúmina, entonces, ¿qué es lo que tengo que entender por la presión coloidosmótica? Es la fuerza que trata de evitar la fuga excesiva del plasma sanguíneo, de la porción acuosa de la sangre, hacia el espacio intersticial, en condiciones normales. Entonces, si eso yo sé, y si yo tengo una hipoalbuminemia, una baja concentración de albúmina en el plasma sanguíneo, señores, entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener una fuga masiva del plasma sanguíneo al espacio intersticial con cada ciclo cardíaco. Con cada ciclo cardíaco ocurre esa fuga. Entonces tenemos una retención de líquido. Pero permítame decirlo que no es tan fácil tampoco, porque por lo general, cuando el problema está en el hígado, una hipoalbuminemia solo muy difícil que te produzca una ascitis. ¿Ah? Fíjese, un cachorro reparasitado, esos cachorros de la calle que es tan flaquito, que no come lo que tiene que comer, que tiene parásitos, y que yo le escuché al doctor Ávalo y dijo, bueno, la hipoalbuminemia me puede producir esto. Sí puede producir, pero ¿saben qué? Por lo general va acompañado con otros factores, ¿ok? Pero en este caso, la fibrosis hepática es una causa, para mí, número uno en el caso de la ascitis. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una fibrosis hepática, ¿qué es lo que ocurre? Es que las fibras del tejido conectivo a histología. Me recuerdo el espacio porta. ¿Qué había en el espacio porta? Tengo conductos biliares, tengo rama de la arteria hepática y tengo rama de la vena hepática. Entonces, cuando yo tengo una mayor concentración de fibras colágena en ese sitio, ¿qué ocurre? Se retrae la fibra colágena. ¿Y qué va a pasar? Me comprime los vasos sanguíneos. ¿Y qué ocurre ahí? Ocurre un fenómeno que se llama hipertensión circulatoria hepática. Entonces se enlentece la circulación en este órgano y que lo que va a hacer produce un trastorno circulatorio muy importante y hay una fuga de plasma sanguíneo en el espacio intersticial. De hecho, todo lo que sea trastorno circulatorio, creo que ustedes van a desarrollar conmigo y ahí vamos a complicarnos mucho más con esto. Pero hoy solamente quiero llamarle la atención la importancia que tiene el hígado en un trastorno metabólico de las proteínas. Bueno, vamos a nivel celular ahora. Entonces, yo puedo tener alteraciones del metabolismo dentro de la célula que se caracteriza ¿por qué? Porque comienza a haber acumulaciones. Esa célula sintetiza, y puede ocurrir que sintetiza demasiado, que sobrepasa la capacidad de evacuación a nivel de la membrana plasmática, o que esas proteínas sintetizadas tienen algún defecto y no puede ser liberado al medio interno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces comienza a acumularse dentro de la célula y ahí hablamos de degeneraciones. Y como esa sustancia acumulada dentro de la célula, cuando se lo somete a una tinción, tiene una afinidad muy marcada por la eosina, tenemos una degeneración catalogada como una degeneración hialínica. ¿Y cómo lo voy a ver? Puedo verlo como gotas. Y eso no le quiero aburrir porque esto es mucho de microscopía, por eso voy a ir bastante rápido y concreto porque, lógicamente, estas informaciones me brinda el anatomopatólogo. El anatomopatólogo es el que me va a decir qué es lo que se vio y yo como médico lo único que tengo que hacer es interpretar esos análisis. Entonces, cuando hablo de gotas hialina o acumulación excesiva de estos productos proteicos dentro del citoplasma de una célula, entonces puede haber algunos nombres técnicos. Por ejemplo, en un informe que me digan, se observa corpúsculo de Russell en los plasmocitos. O me diga, la gran mayoría de los plasmocitos tiene gota hialina, la gran mayoría de los plasmocitos tiene corpúsculo de Russell.
Oh, eso entonces, ¿qué era los corpúsculos de Russell? Ah, son gotas hialinas, que es indicativo de un proceso degenerativo proteico intracelular. Entonces, ¿por qué en plasmocitos? Y hoy Daniel nos dijo que los plasmocitos son las células que se encargan de sintetizar las inmunoglobulinas. Ah, entonces, ¿bajo qué circunstancias yo puedo encontrar mayor cantidad de estos compuestos intracelulares? Sobre todo cuando los plasmocitos son sometidos a una estimulación antigénica intensa, a inmunología. ¿Qué significa estimulación antigénica? Cuando un antígeno es cualquier partícula o sustancia extraña proveniente del exterior, que cuando se incorpora en mi organismo y mi organismo tiene la capacidad de reconocerlo y de responder formando anticuerpos. Entonces, una estimulación excesiva puede conducir a la acumulación de estas proteínas dentro de los plasmocitos, y eso se cataloga como corpúsculo de Russell. El hígado. En los hepatocitos también se pueden encontrar grandes cantidades de estas acumulaciones, y ahí se denomina corpúsculo de Mallory en honor a los gigantes del investigador. En todos casos, los nombres lleva siempre el investigador que ha definido, ¿no? Y fíjese, el hígado, señores, es tremendamente importante. Y sobre todo, estos casos se describen mucho más en humanos. En animales, nosotros, mi experiencia suele ver, por ejemplo, en bovinos, provenientes sobre todo del Chaco, en donde por acción de plantas tóxicas, entonces genera un daño hepático, genera una enzimopatía, puede haber una alteración en la síntesis de las proteínas, hay una acumulación excesiva en su citoplasma, que lo consideramos simplemente como gotas hialínicos intracelulares dentro del hígado, que son los famosos corpúsculos de Mallory, que se describe en medicina humana, y los asociamos lógicamente con un trastorno degenerativo a nivel del hígado. En los riñones también lo podemos encontrar, pero sobre todo en la primera porción, a nivel de los túbulos contorneados proximales. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una proteinuria, entonces recuerden histológicamente, esa primera porción, las células epiteliales tienen una gran capacidad de reabsorción. Entonces, mayor cantidad de proteína, sinónimo de proteinuria, a mayor concentración de proteína en la orina primitiva, cuando llega a nivel del túbulo contorneado proximal, las células epiteliales, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a reabsorber todo lo que pueda, lo va a incorporar, no te vaya, dice la proteína, porque te necesitamos, y entonces lo incorpora en su citoplasma. ¿Y qué va a pasar? Se acumula en demasía. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad limitada de transitosis, ¿sí? Para que pueda llegar de vuelta a los vasos sanguíneos. Entonces, la acumulación excesiva de esas proteínas reabsorbidas ahí se observa con claridad al microscopio óptico, y eso el patólogo que te va a decir, aquí se evidencia gránulos de hialina, o simplemente te va a decir sugerente de una acumulación excesiva de proteína en las células epiteliales tubulares, lo cual es indicativo de que hay una proteinuria. Entonces, a partir de ahí hay que buscar las causas que está pasando. Algunas patologías, sobre todo, también puede afectar a las fibras musculares. Pero, ¿y qué va a pasar aquí? Las fibras musculares también pueden experimentar una degeneración hialínica, sobre todo cuando hay plantas tóxicas o hay endotoxemia de por medio que altere el metabolismo proteico. ¿Por qué las células musculares? Porque recuerden, las células musculares tienen gran cantidad de mioglobina. Las células musculares tienen una gran capacidad de sintetizar actina y miosina, que son proteínas. ¿Ok? Entonces, cuando por X causa se produce alguna alteración en ese mecanismo, vamos a tener una degeneración hialínica. Ok, algunas imágenes para que ustedes vean. Yo le decía, no quiero aburrirlo porque esta es microscopía. Esto es el patólogo el que le va a decir a ustedes, pero a partir de esta el desafío es interpretarlo, ¿no? Están los cordones de hepatocito. Para recordarles rápidamente, estos son los vasos sanguíneos, que son los sinusoides hepáticos. Aquí están los núcleos, su citoplasma, esto es lo normal. Miren aquí un hígado totalmente anormal. Aquí yo veo dos cosas. Primero, ya hay una desorganización de la estructura, ¿ok? Incluso si alguien no me dice que es hígado, y si solamente veo, me puede costar definir que realmente sea hígado, porque aquí ya no veo cordones celulares.
Entonces, ¿qué veo? Sí, veo célula, aquí veo el núcleo prominente, muy marcado, y veo dos cosas que me llaman la atención. Tomo a esta célula como ejemplo. Tengo esta gran gota blanca vacía. ¿Qué será? Esto es lípido, señores. Esto es lípidos. O pienso, lípido, lípido, lípido. ¿Por qué lípido ahí? Porque yo sé que los ácidos grasos que llega al hepatocito, el hepatocito tiene retículo endoplásmico liso que lo metaboliza, lo utiliza, sintetiza lipoproteína, glicolípidos y lo libera de vuelta, siempre y cuando que el hígado funcione bien. Siempre y cuando que el hígado funcione bien. Entonces, ¿ahora qué estoy viendo? Veo también que algunos hepatocitos se caracterizan porque tiene estos gránulos muy rojizo, rosado intenso, rojo oscuro, digamos aquí, en gran cantidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esto me está indicando que aquí hay una alteración metabólica muy seria. Entonces, estos señores, todos estos puntillados rojizos que se ve aquí, son alteraciones metabólicas proteicas. Esas son gotas hialinas, son degeneraciones hialinas, son los famosos corpúsculos de Mallory, porque en la medida que va aumentando, eso forma como una masa, se conglomera y luego tiene esta imagen. Pero aquí a la par, además de haber una alteración proteica, fíjense qué interesante, además de haber una alteración proteica, entonces tengo una acumulación de lípidos. Tengo una acumulación de lípidos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque probablemente, fíjese, para que los hepatocitos pueda utilizar bien la grasa, debe combinar los lípidos con la proteína, forma lipoproteína y de esa manera lo vierta hacia afuera. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos de vuelta a otra célula en donde ustedes tienen estos gránulos hialinos. Bueno, aquí tengo una célula que es el plasmócito con núcleo prominente central. Aquí tengo un plasmócito. Aquí tengo un plasmócito reactivo con vacuolas. Esto es un plasmócito reactivo. Esto es un plasmócito así tranquilito que no está haciendo nada. Un plasmócito tranquilito que no está haciendo nada. Ahora, este es un plasmócito reactivo. Aquí, cuando yo encuentro gran cantidad de plasmócitos reactivos, ya tengo que estar atento porque probablemente hay algún antígeno que lo está estimulando y estos plasmócitos se considera que está sintetizando proteína. Ahora, fíjese si hay una estimulación antigénica excesiva. Por ejemplo, la leishmania. La leishmania produce una estimulación antigénica terrible en el organismo, hace que los plasmocitos produzcan gran cantidad de inmunoglobulina, anticuerpo, por eso cursa con una hipergamma globulinemia, proteína total bien alta, y ustedes van a encontrar o en un informe histopatológico en un paciente con leishmania, puede verse, por ejemplo, que los plasmocitos tienen gran cantidad de estos corpúsculos llamados corpúsculos de Russell. Wow, ¿y esto qué es? Corte transversal del riñón, donde usted tiene la luz central, tiene las células epiteliales tubulares normales. Miren aquí, en el citoplasma. Tenemos gran cantidad de estos gránulos. ¿Qué me está indicando? Esto no es nada normal. Esto debe ser lo normal. Y si yo encuentro esto en gran cantidad, decía proteinuria. Proteinuria. La barrera de filtración glomerular está dañada, pasa mucha proteína y esta célula que tiene los ribetes en cepillo comienza a tratar de captarlo y lógicamente sobrepasa su capacidad de transporte y se almacena en su citoplasma. El patólogo cuando ve esto no es nada bueno, esto es una señal lógicamente de alarma, pero tiene un diagnóstico, o sea, es importante para pensar en las posibles causas. Puede ser que la cantidad sea tan excesiva que sobrepasa totalmente la capacidad de captación y transporte. Incluso esa proteína comienza a formar una masa hialina como un aspecto cilíndrico, por eso se llama cilindros hialinos, en la luz de los túbulos renales. Estos son cilindros hialinos, son proteínas en gran cantidad. Bueno, ahí ustedes tienen fibras musculares estriadas transversales y aquí tenemos... esto es lo normal y aquí ya no veo estría, solamente veo una masa densa de fibras. Hablamos de una hialinosis. Muy bien, vamos a ir un poco ya avanzando, falta poco.
cuando hablamos de alteraciones del metabolismo proteico, pero extracelular. Me olvido ahora de los problemas intracelulares. También puedo tener una hialinosis extracelular. Significa que también puedo tener un precipitado de proteína fuera de la célula en el estroma intersticial. ¿Ok? Entonces, lógicamente, todo es problema del patólogo. Porque el patólogo, cuando ustedes envían los tejidos y los órganos para su análisis, entonces simplemente el patólogo puede decir, bueno, veo hialina cicatrizal. Si hay una herida de por medio, una herida antigua, entonces si hay un defecto en ese proceso de cicatrización, puede ir una acumulación excesiva de proteína en ese estroma, entonces se ve como una hialinosis cicatrizal, lo considero como un evento incluso fisiológico. Podemos tener, por ejemplo, en un proceso también inflamatorio crónico, por sobre todas las cosas, a nivel de la serosa, peritoneo, pleura, mesenterio, aumento, una hialinosis serosa. En un paciente gerionte, geriátrico, sobre todo animales viejos, esto es común ver en perros, por lo general, de 10 años en adelante, yo puedo tener una hialinosis senil importante en las glándulas, en los alveolos pulmonares, puedo tener precipitados de proteínas, ya sea en la luz alveolar o en el espacio intersticial, en las glándulas mamarias también lo puedo tener. Cilindros hialinos ya hemos mencionado en el riñón, sobre todo asociado a una proteinuria en la luz tubular, es decir, fuera de la célula, y también puede increíblemente depositarse en las membranas basales, provocando un engrosamiento de la membrana basal, y ese es peligrosísimo, sobre todo cuando hablamos del riñón, porque un engrosamiento de la membrana basal glomerular va a repercutir negativamente en la funcionalidad del glomérulo, y ese paciente va a terminar con una insuficiencia renal, dependiendo de la extensión del precipitado, lógicamente, de las proteínas a nivel de la membrana. Y los famosos cuerpos amilasos son los que se encuentran en las glándulas mamarias. Entonces, para que ustedes vean, aquí tengo una estructura tubular, que está en la célula, y aquí está la luz. Entonces aquí tengo un material, ¿no? Un precipitado en la luz. Fíjese, aquí tengo prácticamente este precipitado, ocupa toda la luz de esta estructura tubular. Entonces hablo de un cilindro hialino muy marcado, pero también veo que la membrana basal, fíjese la membrana basal, en este caso de esta estructura tubular, entonces también tiene este engrosamiento y tiene esta coloración. Y aquí en el estroma intersticial, en el espacio intersticial, tengo este precipitado. Entonces, señores, estos son precipitados de proteína extracelular, son degeneraciones hialinas extracelulares. Otro ejemplo de una hialinosis extracelular muy marcado. Y aquí los glomérulos renales. Fíjense, estos son glomérulos renales normales, y miren aquí, esto que ustedes ven aquí, la coloración tan diferente, esto me está sugiriendo una hialinosis terrible a nivel de los glomérulos. Aquí están los capilares glomerulares, esto es el mesangio, por lo tanto tengo una hialinosis muy marcada a nivel mesangial. Esto va a repercutir negativamente en la funcionalidad. Y también tengo una hialinosis, si bien leve, pero importante en la membrana basal de los glomérulos. Aquí de vuelta los famosos cilindros hialinos intratubulares, sugerente de una severa proteinuria. Aquí una estructura glandular con presencia de sustancias proteináceas. Aquí de vuelta prácticamente todo lo que estamos analizando. Puedo tener también una degeneración fibrinoide. Esto habíamos hablado en necrosis, en el capítulo de necrosis fibrinoide. Sobre todo esto se ve en la pared de los vasos sanguíneos, a nivel de la parte del estroma de ese vaso sanguíneo. Miren aquí, este es un vaso sanguíneo normal. Aquí, ¿qué ocurre? Veo células inflamatorias que se encuentran en la túnica íntima. Aquí ya no distingo prácticamente las fibras musculares, la disposición normal que debería de tener. Y aquí llamativamente tengo un precipitado de un material rosado intenso, y esto es un precipitado de proteína.
Entonces, señores, estamos ante una degeneración fibrinoide. El único ejemplo que se me ocurre aquí darle a ustedes es la famosa peste porcina, ¿ya? En medicina veterinaria, en los cerdos, porque la peste porcina se caracteriza porque su célula epitelial, sus células blancas son las células endoteliales, y ahí ocurre la replicación de esas partículas virales, y lógicamente eso altera las células endoteliales y el mecanismo de defensa percata esa alteración. Entonces se genera una reacción inflamatoria a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, y eso termina con una degeneración fibrinoide. Cuando se produce una degeneración fibrinoide y termina necrosando muchas células, técnicamente hablamos de una necrosis fibrinoide. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Es que este vaso sanguíneo va a perder su capacidad de resistencia, y esto se va a traducir en hemorragia. Por eso que la famosa peste porcina clásica, señores, una de las principales manifestaciones en esta enfermedad son las hemorragias, producto de que se replican en las células endoteliales, secundariamente genera una vasculitis terrible que termina con una degeneración fibrinoide que se conduce a una necrosis fibrinoide y rotura de los vasos sanguíneos. Bueno, si alguien tiene una mascota por ahí, al conejo, el conejo tiene una patología que se describe como mixomatosis. La mixomatosis está inducida por una entidad viral, fíjese, parecido a lo que estamos hablando de la peste porcina, solo que esta patología se caracteriza porque produce clínicamente, ustedes van a ver que los párpados se hinchan, se tumefacta, se edematiza, tiene conjuntivitis, puede ser que los labios estén súper tumefactos, puede ser que ustedes vean las orejas tumefactas, pueden ser que vean nódulos ya sea en la oreja o en la base de la oreja, y si lo palpan tiene una consistencia blanda, fluctuante. Aquí los párpados, fíjese. Entonces al corte, a la microscopía óptica, esto es lo que se ve. Esto es un epitelio normal, aquí están las fibras colágenas, aquí están los folículos, y un epitelio anormal. Fíjese aquí el color. Fíjese aquí, ¿qué está pasando? Que veo una coloración de tonalidad grisácea que ocupa espacio. Al ocupar espacio me modifica las fibras colágenas. Entonces aquí de repente me pregunto, pero ¿por qué se tiñe de color grisáceo medio basofílico? Por la sencilla razón de que aquí voy a tener mayor cantidad de una sustancia que se llama glicosaminoglucano, que son proteínas adhesivas, que capta agua, que tiene una afinidad tintorial basofílica, y esto con la tinción de hematoxilina y eosina tiene esta característica. Lógicamente el patólogo va a dar un diagnóstico. Se observa una degeneración mixomatosa o mixoide del estroma, de la dermis en este caso en particular, y en el conejo eso se lo asocia con una mixomatosis, una entidad viral que se traduce lógicamente en un trastorno degenerativo. Y por último, hablamos brevemente de la degeneración amiloide, conocida como amiloidosis. Quizá en veterinaria conocemos bastante poco sobre esta patología metabólica. Lógicamente, para llegar a un diagnóstico, por lo general necesitamos de biopsia, por lo general son hallazgos de necropsia, hallazgos de histopatología, pero simplemente conocer quizás que la amiloide, ¿qué básicamente es? Son sustancias proteínáceas, son precipitados patológicos de proteína, tratar de hacerlo simple, en el estroma, de localización extracelular. Ese precipitado de proteína combinado con otro compuesto, como hidrato de carbono, o protoglucano, o glicosaminoglicano, entonces son muy plegados. Y al ser muy plegado, le da una estabilidad tal que es bastante difícil de que la célula, por ejemplo, que los macrófagos, por ejemplo, que tienen que tener esa capacidad de fagocitarlo, de digerirlo y de limpiarlo, no lo consigue. Entonces, ese precipitado en ese estroma, por lo tanto, tiene esa característica, ¿no? De que es bastante estable. Ok. La composición química, sí, básicamente el 95% es de proteínas fibrilares y un 5%
de componente con derivado de fósforo y otro glicoproteína. Y lógicamente, bioquímicamente la patogenia es muy compleja, por lo tanto se necesita de estudios moleculares para poder definir todo esto. No vale la pena, creo, que insistir en esto. Ahora, simplemente el mensaje que le quiero decir a ustedes es que la amiloide es una sustancia proteinácea combinado con otro compuesto como protoglucano y glicosaminoglicano que están muy plegados y por lo tanto dijimos que le da una estabilidad muy, muy, muy marcada. Ok, y dependiendo de la cantidad y en qué órgano se almacene esa sustancia amiloide, va a producir problemas. Sobre todo, la amiloidosis es muy importante en el hígado, en el riñón. En el hígado, en el riñón. Y también se describe caso en sistema nervioso. Entonces, esta amiloide, la amiloidosis, el precipitado de esa proteína, entonces, según su localización, puede ser generalizado, una enfermedad sistémica o un trastorno enzimopatía sistémica, entonces puede repercutir en forma generalizada o según su etiología puede ser primaria o secundaria. Normalmente la secundaria obedece a secundaria a infecciones. Bueno, forma sistémica de la amiloidosis. Aquí, fíjese, no tengo mucha experiencia en mi vida. He visto tan solo 2 casos de este cuadro clínico que se llama plasmocitoma. Solamente he visto 2 casos en toda mi vida. Lastimosamente, estos animales no fueron sometidos a necropsia, por lo tanto no hemos hecho los estudios anatomopatológicos, pero se describe una amiloidosis sistémica en caninos y eventualmente en felinos, que desarrolla un proceso tumoral caracterizado por una intensa proliferación de plasmocitos. Incluso, fíjese que en el caso de la leishmania también induce una estimulación policlonal de los linfocitos B, y los linfocitos B se transforman en plasmocitos. Solo que increíblemente mi experiencia con amiloidosis asociada o secundaria a leishmania no lo tengo claro, porque no lo veo. Entonces, de repente puedo decir, por más que haya policlonación de linfocitos B, que se conviertan todos en plasmocitos, están funcionando bien los plasmocitos. O sea, las proteínas que sintetizan están dentro del rango normal. Hoy en día se habla mucho de la amiloidosis sistémica reactiva, que puede asociarse a determinadas enfermedades o inflamaciones crónicas y o neoplásicas, pero vuelvo a reiterar que simplemente con biopsia, por lo tanto, es poco difícil ponerlo en evidencia. Casi siempre son hallazgos accidentales. Y en los animales, sobre todo, cuando hablamos de la amiloidosis familiar, también se describe, esto se estudia mucho en medicina humana. En veterinaria, la amiloidosis familiar, sobre todo en los gatos, fíjese, hay una raza que se llama albicinio, que aquí en el país veo que hay algunos, no mucho, y este gato sí, abunda, los siamés. Entonces, señores, aquí hay que tener cuidado con los siamés, sobre todo los siamés geriátricos. O los siamés que de repente va a tu consultorio porque no quiere comer, pérdida de apetito, anorexia, pierde peso, buscamos todas las causas infecciosas habido y por haber. Y puede ser algo metabólico asociado a proteína, que se traduzca, por ejemplo, en un precipitado de proteína estable, sobre todo en el páncreas, en el hígado, en el riñón, y se convierte en una amiloidosis. Y sobre todo si se produce un precipitado importante de sustancia amiloide en el páncreas, en el gato, puede terminar con una diabetes. Fíjese, precipitado de sustancia amiloide en el páncreas por X causa, ya sea digamos, una predisposición hereditaria o secundaria a una respuesta infecciosa. Entonces, si te llega a alterar el páncreas, los islotes pancreáticos y se traduzca en una deficiencia en la secreción de insulina, puede terminar en diabetes. Y también en la raza Shar-Pei. No tengo, lastimosamente, experiencia, pero se describe. Y como le digo, estos son hallazgos que se presentan de manera accidental. Bueno, tenemos la amiloidosis endocrina que acabo de mencionar en el caso de los gatos.
Y ahí ustedes tienen la famosa siamés, o el Shar-Pei, que es muy querido, el albicinio. Entonces siempre hay que considerar a esta raza como que pueden experimentar una amiloidosis, y los trastornos que el motivo de consulta suele ser un dolor de cabeza para poder llegar a emitir un buen diagnóstico. Y bueno, también, señores, sobre todo en medicina humana se estudia mucho los amiloidosis senil. En veterinaria, la posibilidad de hacer un estudio aquí en animales geriontes y hablar de una amiloidosis senil es un poco más complicado, pero solamente menciono así como informaciones generales. ¿Dónde se depositan estas sustancias con mayor frecuencia? En el bazo, en el hígado, en el riñón. Y glándulas suprarrenales, sobre todo ¿en qué especie? En los animales exóticos. Increíble. Esos son animales que por lo general, los gigantes son animales que tienen una glándula adrenal mucho más prominente, son animales con mayor respuesta fisiológica violenta, pero así también son animales que se estresan terriblemente. Entonces, si se practica una necropsia en animales exóticos, nunca hay que olvidarse de la glándula adrenal, porque la glándula adrenal brinda informaciones muy importantes en animales exóticos. Ok, vaso, hígado, riñón. El vaso se describe como vaso saguz, vaso lardáceo. ¿Por qué? Porque tiene el aspecto de blanquecino, como si fuera un tocino, de ahí la denominación. Lógicamente, dependiendo de la extensión de la cantidad de sustancia amiloidea que se deposita en estos órganos, se va a traducir, por lo tanto, en alteraciones funcionales. Bueno, aquí simplemente ya algunas imágenes. Hígado, estos son cordones de hepatocito, ¿sí? Todas estas sustancias extracelulares que ustedes pueden ver aquí. Estas sustancias extracelulares son precipitados amiloides. Fíjese la extensión que tienen y cómo produce ya una distorsión de los cordones de hepatocito, una atrofia, y esto lógicamente va a implicar una alteración funcional. Esto se va a traducir en un problema funcional del hígado. La macroscopía, un órgano fresco, y aquí esto es normal, digamos, y esto ya más pálido, se ve como fibrosado, se ve esta estructura, y que con tinciones diferenciales se lo puede ir demostrando de esa manera macroscópicamente. También otro ejemplo, y aquí simplemente le agregamos a la glándula adrenal, en donde por lo general puede aparecer precipitado de sustancia amiloide. Este caso fue de un primate necroxiado. Fíjese, el hígado abombado o tumefacto, pero la consistencia muy firme, consistencia firme, y el aspecto que tiene no es nada normal, y este animal exótico desarrolla con mayor frecuencia precipitado de sustancia amiloide. Miren este corte histológico espectacular. Aquí tienen los cordones de hepatocito y gran precipitado de sustancia amiloide. Mi experiencia en haciendo histopatología es en bovino, hígado de bovino, por lo general relacionado a plantas tóxicas. Aquí un vaso sanguíneo, fíjese, sobre la pared, entre la célula y sobre la pared de los vasos sanguíneos, este precipitado amiloide. Entonces, ¿qué te va a dificultar? La irrigación, la disponibilidad de sustancia nutritiva. Entonces, además del espacio que ocupa, que genera una atrofia, y si se dispone alrededor de los vasos sanguíneos, entonces va a haber una dificultad en el aporte de sustancia nutritiva. Bueno, eso ha sido la clase de hoy referente a alteraciones metabólicas. Creo que aquí hay un virus que me está creando problemas ojalá que no sea nada serio, pero bueno. Eso es lo que quería compartir con ustedes, señores, sobre trastornos metabólicos de las proteínas. Y simplemente hacer un comentario general último. Cuando hablamos de animales de renta, sobre todo, doy como ejemplo los rumiantes, cuando comienzan en época crítica, baja disponibilidad de forraje, baja disponibilidad de nutrientes de buena calidad. Entonces, fíjese que los microorganismos ruminales van a recibir menor cantidad de nutrientes.
¿Y qué va a ocurrir? Voy a tener una menor disponibilidad de proteína, lógicamente de buena calidad. Entonces, a la larga, la menor disposición de proteína o de disponibilidad de proteína para estos animales se traduce, por ejemplo, en una pérdida de peso. Es muy normal ver los animales en esta época crítica, por ejemplo, sobre todo dependiendo de las condiciones de manejo, de disponibilidad de alimentos. Fíjese, época crítica, ustedes van a ver, por ejemplo, las apófisis espinosas, las crestas, las costillas, todo saliente, y simplemente decimos, sí, este pobre animal no tiene nada para comer, o lo que come no es de buena calidad, y pierde peso. Pero si comenzamos a analizarlo desde el punto de vista metabólico, ¿qué es lo que está pasando? Menor disponibilidad de proteína, menor disponibilidad de aminoácidos, menor disponibilidad de aminoácidos para la célula, para todas las células de nuestro organismo. Y cuando la célula tiene menor disponibilidad de nutrientes, entonces disminuye su actividad metabólica, disminuye la actividad de los organoides, disminuye su actividad de síntesis, y al disminuir la actividad de síntesis, y si el organismo no puede satisfacer su demanda energética, entonces ¿qué va a ocurrir? La célula va a utilizar lógicamente todo el glucógeno disponible, va a comenzar a recurrir a la movilización de ácidos grasos, y en última instancia, en tercera instancia, la tercera vía, recurre a las proteínas. Si se produce una proteólisis con una finalidad de obtener energía, entonces estamos hablando de un catabolismo proteico, y ese catabolismo proteico, indudablemente las proteínas, dijimos que una de las funciones muy importantes es estructural. Entonces, finalmente la fibra muscular va a experimentar una disminución de tamaño, que se considera como una atrofia, y esa atrofia es consuntiva por menor disponibilidad de nutrientes. Pasa el invierno, increíblemente el animal vuelve a recuperar peso, la misma condición corporal. La célula vuelve a funcionar a su plenitud. Significa que la célula tiene una gran capacidad de adaptación. Señores, bueno, de mi parte ha sido todo hoy. Espero que la clase haya sido del agrado, del interés de ustedes, y por sobre todas las cosas hayan aprendido algunas cositas hoy sobre trastorno metabólico de las proteínas. Doctor, Dime. yo quiero decir algo, pero no es por ser mala. En serio Sí. nos faltaron el respeto hoy porque todos estábamos muy atentos a tu presentación y empezaron a dibujar cosas, y en serio nos da gusto que nos falten el respeto. No sé si a vos te sale, pero a todos nos salía, encima fue un dibujo obsceno, y nada, eso nomás te quería contar. Que Sí, no yo da estoy gusto. viendo, yo no me estaba concentrando tanto en mi clase, y con una tremenda preocupación de que haya ingresado algún virus en mi computadora, ¿verdad? Porque mi computadora es mi alma, porque aquí está todo lo que hago. Y me parecía un nombre también aquí. O sea, yo creo que esto voy a comunicar un poco a las autoridades de la institución, porque a mí me aparecían cosas y cosas aquí, pero mi preocupación era darle una buena clase, y lo otro es que yo estaba pensando que me ingresó algo viral aquí que me estaba No, generando un doctor, problema. no es tu computadora, y yo tampoco quería interrumpirte en la clase porque realmente es desubicado interrumpir en la clase, y por eso esperé, pero otros compañeros no esperaron y empezaron a dibujar, y tenemos muchas pruebas, la verdad, y que eso nomás. A mí me Es encantaría saber. discúlpame, doctor, era un teléfono particular el que entraba a dibujar y se pidió también en el chat que dejen de hacer y hacían cada vez peor. Nada más por eso, y a muchos nos desconcentró porque queríamos concentrarnos también en la clase, pero seguían haciendo. Eso nada más, no es ningún virus ni nada, era un teléfono particular. Bueno, vamos a hacer la denuncia correspondiente. Entonces, aquel chico que haya hecho, porque esto tiene la forma, ojo, que la universidad tiene la forma de rastrear. Yo voy a hacer la denuncia formal a las autoridades, y seguramente, cuidado, porque tiene penalización. Doctor Sevelo puso su nombre en el chat, así que se sabe ya quién es. Bueno, fantástico. Por favor, si me pueden enviar, yo personalmente me encargo voy a hacer la denuncia formal a las autoridades.
Si nos No Muy pueden bien, doctor, pasar. gracias. tengo celular figurado. Me pasan, por favor, y yo voy a hacer la denuncia correspondiente. Bueno, agradecido a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada. Doctor, una pregunta.